Como hemos mencionado, para entender el presente hay que echarle un vistazo al pasado. Para ello, en esta primera parte del video daremos un desglose de la historia de Paraguay dividiéndola en 7 etapas importantes. La primera de ellas es el periodo colonial. En este periodo podemos destacar un punto importante, el destino de los guaraníes. La conquista española en Paraguay fue, en general, menos sangrienta y conflictiva en comparación con otras regiones de América Latina. La llegada de los españoles a Paraguay comenzó en el siglo XVI, donde se fundó la ciudad de Asunción el 15 de agosto de 1537. En contraste con algunas otras áreas colonizadas por los españoles, en Paraguay no se encontraron grandes civilizaciones con estructuras políticas y económicas complejas. La región estaba habitada principalmente por pueblos indígenas guaraníes, que eran agricultores y cazadores principalmente. La presencia de minerales preciosos como el oro y la plata era limitada en comparación con otras partes de América Latina como en Perú o Argentina, lo que contribuyó a una colonización menos intensa y menos explotadora en términos de recursos minerales. La relación entre los españoles y los guaraníes en Paraguay fue en ciertos aspectos única, ya que aunque hubo conflictos y tensiones en algunos momentos, también se establecieron alianzas y relaciones amistosas entre estos dos grupos. Los guaraníes, en muchos casos, no fueron sometidos con la misma violencia que algunas otras poblaciones indígenas durante la conquista, como fue en el caso de México o Perú. Además, en el siglo XVII se estableció la reducción jesuítica, un sistema en el que los jesuitas crearon comunidades autónomas, proporcionando cierta protección y autonomía cultural para los guaraníes. Segundo periodo, independentista. Estos años se caracterizaron por un historial de levantamientos armados latinos en contra de la corona española. E igual que con el resto de colonias, Paraguay mantuvo un fuerte deseo de emanciparse. Esto se vio reflejado principalmente en la Revolución de Mayo de 1812. Se trató de un episodio crucial que marcó el despertar de la independencia de América del Sur. La Revolución de Mayo en Paraguay estuvo influenciada por acontecimientos similares que tuvieron lugar en otras regiones sudamericanas, especialmente en Argentina. Bajo el liderazgo de figuras como Fulgencio Yedros y Pedro Juan Caballero, los paraguayos se alzaron en contra del dominio español y proclamaron su independencia el 14 y 15 de mayo de 1811. Esta revuelta culminó con la formación de una junta de gobierno que proclamó la independencia de Paraguay, marcando un hito en el camino hacia la autodeterminación de la región. Gaspar Rodríguez de Francia fue el primer gobernante de Paraguay después de la independencia y apoyó un papel fundamental en la historia del país durante su gobierno desde 1814 hasta su muerte en 1840. Su estilo de liderazgo y su tipo de gobierno se caracterizaron por un autoritarismo considerable. Francia inició un régimen de república que combinaba elementos de un gobierno centralizado con prácticas autocráticas. Durante su mandato, se destacó por mantener un fuerte control sobre las instituciones estatales y una supervisión rigurosa de la sociedad paraguaya. Incluso implementó medidas para consolidar su poder, incluida la supresión de la oposición política y la restricción de las libertades civiles. Como tercer periodo tenemos el periodo caudillista. En Paraguay fue encabezado por Antonio López y su sucesor Carlos López. Se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XIX y marcó una etapa significativa en la historia política del país. Antonio López asumió la presidencia en 1844, estableciendo un gobierno autoritario que se prolongó hasta su muerte en 1862. Durante su mandato, Antonio López implementó políticas centralizadoras, consolidando su poder a través de la supresión de opositores y el fomento de culto a su personalidad. Su hijo, Carlos López, le sucedió en la presidencia y continuó el legado caudillista de su padre. Este periodo se caracterizó por un fuerte control de poder por parte de la familia López, con políticas que buscaban mantener la estabilidad interna y resistir las presiones externas. Aunque el régimen caudillista de los López contribuyó a ciertos avances de infraestructura y modernización, también generó tensiones internas y conflictos regionales, sobre todo en las áreas de los límites, que eventualmente desembocaron en la Guerra de la Triple Alianza en 1864.
Este conflicto tuvo consecuencias devastadoras en Paraguay y dejó una huella profunda en su historia posterior, pero este tema lo vamos a ver un poco más adelante. El contexto del neocolonialismo en la América Latina, particularmente en Paraguay, antes de la Guerra de la Triple Alianza, estuvo influenciado por diversos factores que afectaron la política, la economía y la sociedad de la región. Aunque el término neocolonialismo se suele asociar más directamente a un periodo posterior a la guerra, algunas dinámicas similares ya estaban presentes anteriormente. A continuación, mostraremos algunos de los efectos del neocolonialismo antes de la guerra. Dominación económica. Las potencias extranjeras, en particular Brasil y Argentina, buscaban expandir sus intereses económicos en la región. La imposición de tratados comerciales desfavorables y la penetración de empresas extranjeras en la economía paraguaya contribuirían a una situación de dependencia económica. Presiones territoriales. La expansión territorial de las potencias vecinas generó tensión y conflictos sobre las fronteras y las posesiones de tierras. Estos conflictos territoriales contribuyeron a la escalada de tensiones que eventualmente desencadenó la Guerra de la Triple Alianza, como anteriormente habíamos mencionado. Intervencionismo político. Las potencias extranjeras a menudo, y particularmente Inglaterra, ejercían influencia política en los planes internos de Paraguay. Esto se manifestaba a través de intervenciones diplomáticas, apoyo a facciones políticas favorables según sus intereses y la imposición de tratados que beneficiaban a las potencias hegemónicas. Este periodo se caracteriza por una serie de conflictos que desencadenaron una historia sangrienta en Paraguay. En primer lugar, tenemos la Guerra de la Triple Alianza. Fue un conflicto enorme bélico que tuvo lugar entre los años 1864 y 1870 y que enfrentó a Paraguay contra una alianza conformada por Brasil, Argentina y Uruguay. La enorme pérdida de hombres, la aparición de las 4 potencias sudamericanas de la época, las enormes consecuencias que tuvo para la historia americana y la enorme revisión que ha recibido a lo largo de los años hace que esta guerra sea considerada como una de las mayores en la historia sudamericana y para muchos la más importante en su historia tras las independencias. Podemos destacar 3 tipos de causas. La primera son las territoriales, ya que Paraguay buscaba expandir su territorio a expensas de Brasil y Argentina, lo que generó conflictos fronterizos. Las causas políticas. La política expansionista del líder paraguayo Francisco Solano López y su deseo de consolidar el poder de la región serían parte importante de la escalada de este conflicto. Y las económicas fue que Paraguay se aisló económicamente y se volvió autosuficiente, lo que provocó el descontento de sus vecinos que dependían más del comercio internacional. Y es aquí donde entra el papel de Inglaterra, ya que Inglaterra como tal aún no podía penetrar esas barreras de autosuficiencia que Paraguay estaba teniendo para sí mismo. Por ende, y en el libro que nos dejó de tarea de leer, explican que básicamente Inglaterra tuvo ahí metiendo algunas manos y metiendo algunas financiaciones para que se llevara a cabo esta guerra. Como consecuencias, tenemos muchas, pero principalmente podemos destacar la devastación en Paraguay, ya que la guerra tuvo consecuencias catastróficas. Se estima que entre el 70 y 90% de la población masculina adulta pereció durante el conflicto y las consecuencias que vendrán posteriormente como epidemias y hambrunas. El cambio en el equilibrio de poder, ya que la victoria de la Triple Alianza llevó a un cambio en el equilibrio de la región, con Brasil emergiendo como la potencia dominante. La pérdida territorial de Paraguay. Paraguay perdió gran parte de su territorio y su influencia regional disminuyó significativamente. Tuvo un impacto económico, ya que la economía paraguaya quedó devastada y el país experimentó décadas de aislamiento y estancamiento económico. Así también como secuelas políticas, ya que las relaciones diplomáticas entre Paraguay, Brasil y Argentina resultaron afectadas durante mucho tiempo y las heridas de la guerra han influido en la política y las percepciones de la región incluso en la actualidad. Otra guerra que podemos destacar, aunque pasando un periodo precontemporáneo, es la Guerra del Chaco, un conflicto armado que tuvo lugar entre Paraguay y Bolivia en los años de 1932 y 1935, principalmente por la posesión de la región del Chaco Boreal. No vamos a entrar mucho en este tema, solo diremos que fue una disputa territorial con problemas limítrofes que se venían arrastrando, además de factores económicos, ya que el descubrimiento del petróleo en la región del Chaco despertó precisamente el interés en ambas naciones.
Y bueno, como consecuencia podemos destacar nuevamente altas pérdidas humanas, cambios territoriales, ya que Paraguay logró mantener el control sobre el Chaco, y un impacto económico, ya que la guerra evidentemente dejó a ambas naciones con una situación económica precaria. Y como último periodo, veremos la etapa liberal y conservadora. Como vimos anteriormente, en el inicio de Paraguay no hubo mucho espacio para conflictos partidarios debido a la represión que los caudillos ejercían en el país. Sin embargo, tras el final de la Guerra de la Triple Alianza, es lanzada una constitución que cambiaría esto. La Constitución de 1870 en Paraguay fue un hito importante, marcando el fin de un periodo de autoritarismo y estableciendo las bases para un gobierno más democrático. Este periodo fue testigo de la creación de partidos liberales y partidos conservadores, o también llamado Colorado, en Paraguay. A partir de esta constitución comenzó un periodo de inestabilidad prolongada en el país, explotando en revoluciones y levantamientos armados constantes. Ambos partidos mantuvieron luchas progresivas que terminaban en periodos de dictadura debido a la supremacía marcada del Partido Conservador, llegando a su apogeo con Alfredo Stroessner. El estronismo, referente al periodo del gobierno liderado por el general Alfredo Stroessner en Paraguay, desde 1854 hasta 1889, constituye un capítulo significativo en la historia de la política de América Latina. Este régimen autoritario, caracterizado por la concentración del poder, la represión política y el control estricto sobre las instituciones, dejó una huella profunda en la sociedad de Paraguay. Posterior a su derrocamiento, Paraguay pudo finalmente mantener un periodo de paz relativa que se mantiene hasta la fecha, pero aún siendo marcado por el poder del Partido Colorado o el Partido Conservador.